En Acción Legal tendremos en el estudio al doctor Héctor Cuello Sepúlveda. Él es psicólogo forense de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Atenderemos el tema el conflicto humano. Él es experto en esta materia. No le cambies. Esto es Acción Legal. Según estudios psicológicos, el conflicto surge cuando las respuestas de comportamiento necesarias para satisfacer una motivación no son compatibles con las requeridas para satisfacer otra. Intervienen a la mayor parte del tiempo otras motivaciones que suscitan respuestas incompatibles, en donde el individuo, sujeto a las presiones de los numerosos grupos sociales a los que pertenece y a las exigencias de los múltiples papeles que ha de desempeñar, experimenta con frecuencia conflictos personales. Veamos más sobre el conflicto del ser humano. Una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el conflicto humano. Y para ello hemos invitado al doctor Héctor Cuello Sepúlveda. Él es psicólogo forense de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Mi querido doctor, qué gusto que estés aquí con nosotros en Acción Legal. Muchas gracias, qué amable. Ya habías estado ya en alguna otra ocasión. Sí, pero era colectivo. Ahora es para ti solito el programa. Muchas gracias. El doctor Héctor Cuello es una persona que aprecio mucho de su familia, igual con personas que se han destacado, respetado por toda la sociedad jurídica, psicólogo, tienes maestría en métodos alternos, en criminología, en psicología forense. Y bueno, y recientemente, ya 2 años, como doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Y bueno, quisimos invitarte, Héctor, para hablar sobre un tema que creo que tú le entiendes un poquito, lo que es la psicología de las personas, lo que es el conflicto humano. ¿Qué podemos entender como conflicto humano? Bien, primero hay que entender, para poder hablar del conflicto desde el punto de vista de la psicología, hay que entender lo que es la interdisciplina. Cuando empiezan a hacer la ciencia, se va especializando el conocimiento y cada individuo se va interesando y profundizando en cada uno de los temas. Por eso es que nace el derecho, la astronomía, la biología, etcétera, etcétera, y la psicología. Pero muchas veces los objetos de estudio resulta que están dentro de la misma situación en diferentes ámbitos o en diferentes temas de las ciencias, pero cada uno los ve de diferente manera. Tomando como referencia la interdisciplina, para efectos de las controversias judiciales, de las controversias comerciales, etcétera, etcétera, la psicología lo ha analizado desde el elemento propio. El conflicto, desde el punto de vista jurídico, puede ser una confrontación de ideas que llega a una cuestión jurisdiccional, etcétera, etcétera. En psicología, el conflicto es la percepción unilateral de una realidad. ¿Sí? Dicho en términos más simples, porque es obligación del científico hablar en términos diáfanos, claros, significa que el individuo tiene una consideración propia de una problemática que se dio. Y esa consideración propia lo va llevando a una serie de análisis y lo va concluyendo hasta donde alcanza su punto de vista. ¿Sí? Y a partir de ahí se genera una serie de conflictos personales, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos sociales, etcétera, etcétera. Toda una gama de conflictos. Ahora bien, para poder entender más a fondo ese conflicto, tendríamos que empezar, ¿dónde empieza el primer conflicto del ser humano? Tendríamos que irnos a nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Podríamos especular. El primer conflicto es cuando nuestros padres nos mueven en la mañana y nos dicen, despiértate, vas a ir al kinder. Y uno dice, ¿por qué? O sea, no estoy molestando a nadie, tengo mucho sueño, etcétera. ¿Por qué me están forzando algo? Y nosotros nos volvemos reticentes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se van dando una serie de conflictos.
no me quiero levantar, después el posicionamiento de nuestros padres, porque ellos tienen un conflicto social que les dice, no, yo tengo que educarlo, porque a mí la ley me obliga, y por lo tanto lo tengo que llevar a una escuela. Y la escuela después entra en conflicto porque el niño no quiere convivir y dice la escuela, yo tengo una obligación de socializarlo y de hacerlo que vaya entendiendo cómo es la vida cotidiana y la vida entre otros, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nace un conflicto, el primer conflicto. Después viene el sujeto asimilando todas esas experiencias y va llegando hasta donde entra el derecho, el conflicto en el derecho. Por ejemplo, puede ser en materia familiar, en materia comercial, etcétera, etcétera. Y por eso es que nace la actividad jurisdiccional. Todos esos conflictos buscan la manera de dirimirse a través de la decisión de un tercero imparcial. Desde el punto de vista psicológico, sin menospreciar a las autoridades jurisdiccionales, ¿sí?, dice el individuo, yo le creo a mis padres por todo lo que hicieron por mí y me someto a sus decisiones por lo que hicieron por mí, pero un tercero extraño que viene de una manera que yo entiendo desde mi conflicto dogmática a decirme lo que tengo que hacer o no hacer o dar, dice, empieza la primera resistencia. Y esos conflictos, ya incluso dentro del mismo derecho, se pusieron a analizar, dice, pero ¿por qué la gente se resiste tanto a ese tipo de situaciones? Y dicen, entonces tengo que buscar formas alternativas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas existen elementos, personas, etcétera, etcétera, que están dentro de esa situación de conflicto, ¿sí? En conclusión, ¿qué es un conflicto? Es esa percepción unilateral del individuo basado en sus propias experiencias que le va dando una forma de razonar que a veces no es la adecuada bajo la perspectiva de otros, pero para él es la adecuada, ¿sí? Es el enfoque que cada quien le da a su propia verdad, ¿no? Así es. Lo que él piensa, pues a veces no es compartido con otra persona o con un grupo de personas, y es cuando se da la conflictología, ¿no? Así es. Entre el propio entorno. Y toda esa escala que se va desarrollando, pues que motiva muchas veces una fractura, una relación en los grupos sociales, ¿no, Héctor? ¿Sí? Sí. Y los conflictos son sanos. Ahora vámonos del otro lado. Sí. Podemos hablar de aspectos positivos y negativos del conflicto. Desde el punto de vista de la psicología, los conflictos son buenos. El conflicto no resuelto es el malo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia. Nosotros epistemológicamente entendemos, dice, ¿por qué se tiene que estar generando conflictos? ¿Por qué no le debo de creer al otro autor? ¿Por qué debo de replicar? ¿Por qué debo de probar lo que está haciendo? Pues lo podemos ver en los celulares. Imagínense la generación de conflicto entre Graham Bell hasta el último celular que conocemos. Graham Bell buscando la manera de comunicarse a través de un cable, ¿sí?, hasta ahorita nosotros tratando de vislumbrar nuevas fronteras de comunicación con microprocesadores o microcomputadoras, que sería originalmente un sistema de comunicación. Entonces, hay un conflicto positivo. Conflicto positivo. Muy bien, nos vamos a un corte, claro, mi querido Héctor, y continuamos con el tema, el conflicto humano. Tenemos en el estudio al doctor Héctor Cuello Sepúlveda. No le cambie, este programa está bueno. Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Una, somos gregarios por naturaleza, y la otra, somos competitivos por naturaleza. La primera, ¿qué significa? Continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio al doctor Héctor Cuello Sepúlveda. Mi querido Héctor, ahorita que hablamos de los conflictos intrapersonales, interpersonales e incluso intergrupales, ¿cuáles son los campos de oportunidad que podemos observar? Porque la gente que nos está viendo sepa que hay, como dices tú, no son los conflictos, no todos son malos, siempre hay su campo de oportunidad. ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo lo podemos palpar? ¿O cómo podemos generar esos campos de oportunidad, si es que los hay? Bien. Ahorita estuvimos hablando de la interdisciplinaridad, vámonos aún atrás de esa interdisciplinaridad, ahora con la biología, ¿sí? Ahora estamos conscientes que estamos multideterminados. Vámonos por la cuestión
biológica. Los biólogos han sido tan trascendentales que hasta muchos premios Nobel han obtenido. Ellos dicen, dentro del comportamiento, ¿sí?, el ser humano tiene dos características que ya vienen en el paquete, perdonando la expresión, pero para ser claros. Una, somos gregarios por naturaleza, y la otra, somos competitivos por naturaleza. La primera, ¿qué significa? Usted puede decidir que yo esté encerrado en una habitación con un chino, sin conocer absolutamente nada del idioma, y él sin conocer nada de español, pero en menos de 24 horas nos vamos a conocer, ¿sí? Vamos a entablar una comunicación. Entonces, ¿eso qué significa? Sí, que es una potencialidad para generar un campo de acción de eso. Y por el otro lado está la competitividad. Cuando jugábamos de niños, pues resulta que al equipo contrario estaba un muy buen amigo de nosotros, pero de todas maneras hacíamos lo mejor de nuestro papel. Terminaba el partido y seguíamos siendo tan amigos como siempre. Y nos íbamos juntos incluso. Así es, sí, seguíamos conviviendo. Bueno, entonces, fíjese nada más cómo esas dos fuerzas, sí, las podemos tomar como juntas y las podemos tomar como separadas. Ahora sí, en los campos de acción del conflicto, de la conflictología, vamos a ver que todo se da en este mundo bajo esas dos situaciones en particular. ¿Qué es lo que vamos a potencializar nosotros? Sí, por un lado, una competitividad que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, hacer profesionistas competentes, competitivos, ¿sí?, que generen alternativas de solución. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos con nuestros alumnos? Le generamos un conflicto. Este es el problema. ¿Cómo lo solucionarías? Y empiezan ellos, bajo una serie de estructuraciones que les damos, bajo ciertos modelos, ahora sí, este es el problema. ¿Cómo? Dame una alternativa de solución. ¿Por qué? Porque es con lo que se va a confrontar en la vida, ¿sí? Y después va a tener que trabajar con otras personas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se da? No podemos decir muchos campos, o sea, son infinitesimales los campos donde se dan las situaciones del conflicto basado en esos dos tipos de situaciones. Por un lado, qué tan gregarios tenemos que ser, y por otro lado, qué tan competitivos. Pero a final de cuentas podríamos entrar a cuestiones filosóficas como la dialéctica. ¿Sí? Para todo conflicto puede partir de una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Qué es lo que pretendemos? Por eso dice la psicología, los conflictos no son malos, los que no sean resueltos, esos sí son malos. ¿Sí? De ahí que nosotros vamos a tener que buscar esos elementos que son los que confluyan, por un lado para hacerlos competitivos, pero por el otro lado para hacerlos gregarios. ¿Sí? Y es que el ejemplo que pones al principio en una habitación con un chino, o con un japonés, o con un musulmán, o sea, pues que nunca habías esbozado ninguna palabra, y cómo ese conflicto, que lo podemos ver como un conflicto, se vuelve un campo de oportunidad porque empiezas a interactuar. Así es. Y empiezas a aprender. Ambos empiezan a aprender de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí está la predisposición, ¿sí? El confrontarnos con el conflicto y generar alternativas de solución. El tener el valor, ¿no? De enfrentarlo. Sí. Cuando hablamos de los conflictos intrapersonales, ¿cómo podemos solventarlos? El otro nos queda claro, pero cuando tenemos esos conflictos con uno mismo, mi querido Héctor, desde la óptica del psicólogo. Bueno, desde la óptica del psicólogo, haciendo una analogía, es una especie de esfera, sí, pero es una especie de esfera que está dando vueltas, pero no se desplaza. ¿Sí? Nosotros lo vemos desde el punto de vista psicológico como que el sujeto entra en conflicto, dice, por ejemplo, mi esposa no me entiende, ¿sí? Pero no genera alternativa de solución, se le queda viendo a la esposa, o en el caso de la violencia familiar, dice, bueno, me pegó, pero tarde o temprano va a recapacitar. Y entra en un conflicto y no lo ve. ¿Y qué implica esto? Que se va saliendo de lo que es la asertividad. La asertividad es la exposición de nuestros propios sentimientos de una manera socialmente aceptable. Nosotros tenemos un rango para decir las cosas. Están las personas que están de este lado, por así decirlo, los que no dicen nada, ¿sí? Pero si no dice nada, se va acumulando su conflicto y se brincan y después explotan. Nosotros como profesionales que vemos esta problemática. En clase le digo a los alumnos,
A lo mejor para ustedes puede ser irrisorio que alguien se quiera divorciar porque le dijo desde el primer día de matrimonio que quería que oprimiera la pasta de dientes desde el final. Y el Señor lo tomó, dice, pues que la forma en que me lo dijo, dice, no tenía trascendencia, pero eso le va generando, sí, esa esfera, sí, estática, dinámica por dentro, pero estática hasta que explota. Y uno dice, pero ¿por qué después de tantos años te quejas de una cosa por el estilo? Porque tuvo la oportunidad de decirlo aquí. Nuestro campo de acción es diseñar alternativas o diseñar modelos, porque somos profesionales, tendemos hacia la ciencia, generar modelos. Ya tenemos la teoría, ahora vamos a generar nuestras propias alternativas de solución. ¿Con qué trabajamos? Con modelos. Por eso la mediación tiene modelos, y tiene modelos estructurados, que dice, ok, entonces, ¿qué tienes que identificar? Bueno, va a depender de las situaciones. ¿En qué se quieren centrar las partes? En los intereses. Otros dicen, no, me quiero centrar en las personas. Y esos elementos, a su vez, van generando nuevos modelos para trabajar con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que quieres? ¿El acuerdo? ¿Quieres la transformación de la persona? Y muchas veces los que hemos estudiado estos modelos, pues te das cuenta de que puede ser un collage de todo, ¿no? Sí, sí. Unos híbridos de todo, sí, de todo esto. Bueno, quiero el acuerdo, pero también quiero que cambie la persona, o quiero que sus actitudes, y lo hemos visto muchas veces, a veces como un sentimiento como es el perdón, cómo transforma y cambia, claro, y satisface y se libera muchas veces de esa conflictología que traía, ¿no, Héctor? Así es, y son esas cosas inesperadas que van saliendo en el sujeto. Por eso los modelos van ayudando. Por ejemplo, a excepción del modelo de Harvard, que es un modelo de negociación más estructurado para cuestiones mercantiles, ciencias políticas, etcétera. Sí, nosotros que estamos más familiarizados con aspectos comerciales, familiares, etcétera, etcétera, muchas veces es que el otro es el culpable. ¿Por qué? Porque lo establecimos así. Incluso lo establecimos así, pero a la hora que están leyendo incluso la cláusula de un contrato, un convenio original, ¿sí?, cada uno lo está interpretando de diferente manera. ¿Sí? Desde el momento mismo de la estipulación de la... Así es. Ellos sí dicen, no, sí lo entiendo. Por eso, ¿y qué es lo que dicen? Por eso en los propios modelos de nosotros, en uno de ellos decían, vamos a parafrasear. Él aportó esto para ponerlo como cláusula, y que nosotros decimos, sí, nada más que él trae un conflicto, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que parafraseé. Que aquí entramos a la cuestión, el parafraseo no es más que desde fuera que lo vea. Neutralizar. Así es. Vámonos a un corte, claro, Héctor, porque ya mi productora me está diciendo que veamos un corte, Stephanie. No le cambie, esto es Acción Legal. Tenemos en el estudio al doctor Héctor Cuello Sepúlveda. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Desde el punto de vista del derecho, dice la psicología, el derecho se ha centrado tanto en la formalidad esencial del procedimiento que no se da cuenta de lo que en realidad piensan las personas. Continuamos con Acción Legal, el tema de hoy, el conflicto humano. Mi querido Héctor, ahorita que hablamos de los modelos de Harvard, los modelos de Sarakov, ¿cómo se inicia la cuestión del conflicto? Ahorita nos comentabas que desde el propio redacción del acuerdo, en el caso de los asuntos de carácter mercantil o civil, cómo cada uno va tomando su propio enfoque. Claro. Sí. Y está pensando que puede haber un conflicto, pero a veces lo retienen, ¿no? Con la finalidad de firmar. Así es, bien. Aquí ya hablamos, por eso hablábamos del conflicto desde el punto de vista psicológico, es la percepción autónoma unilateral. Sí, unilateral. Sí. ¿Y eso qué hace? Pues yo voy a reflejar mi propia realidad. ¿Qué es lo que se hace en los modelos? Precisamente que llevarlo a que vea una realidad más extensa, ¿sí? Que esa esfera, ¿sí?, vaya corriendo de un lado para otro. Y ya cada uno de los modelos va estableciendo ciertas líneas. Primero, identificar las características del conflicto por parte de cada uno de ellos, y posteriormente todo lo que deviene.
¿sí? Y entonces ya entendemos que es un modelo y como bien dijo usted hace unos momentos, dice, bueno, es ecléctico, o sea, no tiene que ser específicamente un modelo, uno se va a ir adaptando, por eso es que uno tiene que diseñar como estrategia, bueno, voy a empezar por ejemplo con el modelo transformativo, perfecto, pero me voy dando cuenta de que en una convivencia particular o como técnicamente en un caucus, como se dice en la mediación, ¿sí? Él va extrayendo una serie de situaciones y uno dice, aquí el problema no es en sí. Por ejemplo, podemos ver una controversia de convivencia con un hijo y en realidad no es el hijo el del problema, en realidad es la otra parte, ¿sí? O viceversa. ¿Sí? Entonces, esos elementos muchas veces no lo sabe. Por eso, desde el punto de vista del derecho, dice la psicología, el derecho se ha centrado tanto en la formalidad esencial del procedimiento que no se da cuenta de lo que en realidad piensan las personas. Y en ocasiones lo único que hacen las mismas personas es dejan en manos del abogado que ellos hagan toda la actividad procesal. Entonces, reflejan otra realidad diferente a eso. El mismo derecho se fue percatando de esa situación al tener contacto con las interdisciplinas y dice, sí es cierto, o sea, yo me centré tanto en la forma, ¿sí? de lo que contiene una demanda, la contestación, réplica, dúplica, etcétera, etcétera, pero no me di cuenta de que había otro fondo, ¿sí? Había otra cosa que es eso. En alguna ocasión platicando con un juez, bajo el sistema ordinario, cuando se daban los divorcios necesarios, en las audiencias de avenimiento, él se percató que había cosas que no estaban dentro de lo que venía escrito en el expediente y lo fue manejando con ellos y ellos ahí mismo se desistieron, ¿sí? Él se empezó a dar cuenta que había cosas más allá de eso, que es lo que le decía, del conflicto. Empieza a generar un conflicto entre la formalidad esencial del procedimiento con el fondo del asunto. Y que dice, se me hace que esto no se va a solucionar con la formalidad, se tiene que solucionar con el fondo. Y es que a veces los jueces, pues no es su obligación, ¿verdad? Porque ellos aplican la justicia en base a la norma jurídica, pero a veces se descuida en mucho, no se observa las necesidades de los conflictuados, de las personas en contienda, ¿no? Y cuántas veces nos hemos percatado, Héctor, que aún aunque se dicta una sentencia, pues no es lo que realmente ellos querían respecto a su relación. Querían tener esa oportunidad de poder resolver su conflicto, pero de una forma distinta, ¿no? Y todos los días vemos situaciones parecidas, conflictos de familia, como dices, violencia familiar, conflictos vecinales y una serie de que han llegado hasta la muerte, ¿no? Claro. Pero porque no se ha podido reflexionar sobre la importancia del conflicto y lo que tú has explicado. Sí, usted acaba de hacer un comentario, perdón la interrupción, usted acaba de hacer un comentario citoral, dice, distinto. Muchas veces, si nosotros nos centramos, era lo que le decía del conflicto para llegar desde Graham Bell hasta los celulares de ahora, ¿sí? El distinto. Muchas veces queremos solucionar las cosas única y exclusivamente con lo que está delimitado y no somos capaces de irnos un poquito más allá. A lo mejor yéndonos un poquito más allá encontramos, ¿sí?, cosas de mayor amplitud, con mayor jerarquía, con alternativas de solución más amplias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el derecho, en ese conflicto de la formalidad esencial del procedimiento, dijo, tengo que trabajar con algo alterno. Y tan así fue que retomaron el concepto y dijeron, métodos alternos. Dice, me voy a ir más allá. Dice, claro, dice, todo debe estar dentro mínimo del derecho natural, pero podemos llevar a cabo otro tipo de situaciones que no rompan con la ley, pero que le den la posibilidad incluso a las partes. Por eso la mediación no es como el juez, no es imperativo, no, la mediación es, dime cuál sería tu opción. La autodeterminación, ¿no? De que, en el cual ellos tendrán esa potestad de poder determinar cuáles sus intereses, sus necesidades, cuál es su deseo de resolver el conflicto. Que a final de cuentas es el acto jurídico. El acto jurídico es la voluntad. Que genera muchas veces una satisfacción plena, ¿no? Porque eso que comentas ahorita, a veces, como dicen por ahí en forma cotidiana, hasta que el vaso de agua
se rebasa, ¿no? Pero es todo lo que traen a veces y que no tienen esta oportunidad de poder resolver los conflictos porque te lo callaste. Claro. Porque no quisiste ofenderlo en su momento. Y a veces pasan años y se van quedando ahí esos conflictos con ellos mismos o con ella misma, con él mismo, y que nunca llega a ese momento de resolverlo, ¿no, Héctor? Claro, y que seguimos con una política pública. El mismo Estado se dio cuenta en su situación de conflicto de que intervenir sobre los problemas no era la forma más adecuada y aparece una figura que se llama prevención. Dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tomar medidas para antes de que se presente la situación. Sí. Y en este mundo del siglo XXI que está tan acelerado y los conflictos son distintos al siglo XX, ¿no, Héctor? Definitivamente. ¿Cuál es tu enfoque respecto a esos dos siglos que nos ha tocado vivir, el siglo XX y el siglo XXI, del modo de la conflictología o la teoría del conflicto? Bueno, como bien lo dice usted, el mundo cambia. Los elementos básicos, esos persisten, ¿sí? La voluntad persiste, ¿sí? La ley persiste, ¿sí? Esa no se ha modificado, ¿sí? Lo único que se hacen son adecuaciones. De esos mismos conceptos básicos se hacen adecuaciones, los modelos son aplicables a cada una de esas. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen los mediados que están de acuerdo en que para divorciarse cada uno se va a cortar un brazo, ¿sí? A la hora de ir ante la autoridad jurisdiccional dicen, no, discúlpame, o sea, aunque en un momento dado no lo traiga la ley, hay un concepto de derecho natural. Es imposible que tú me propongas y yo le puedo decir, pues es que lo están decidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en un valor. Y aquí es donde entramos al otro concepto, ¿sí? Los valores, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros propugnamos? Los valores. La UNESCO, o sea, que es la dependencia de educación de la ONU, ha propugnado porque se restablezcan los valores, ¿sí? Y basado en una serie de problemáticas. Vivimos en una ciudad globalizada, ya no tenemos fronteras, estamos viendo muchos tipos de culturas, eso está generando nuevos conflictos, la gente se desplaza más rápidamente, entramos en una sociedad de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, que una de las propuestas o una de las alternativas de la UNESCO dice, bueno, entonces vamos a generar control de estímulos. Dice, cuando estén con los papás, bueno, apegados a los papás. Cuando estén en la escuela, apegados en la escuela. Cuando estén en el deporte, competitivos en el deporte, etcétera, etcétera. Ellos también han buscado alternativas de solución, sus métodos alternos. Y son los cambios bruscos que tenemos. Pues mi querido Héctor, esto da para mucho más, ¿sí? Yo me quisiera que nos tuvieras la oportunidad que en otra vuelta que tengas por aquí, que te acepte una nueva invitación para seguir hablando de estos temas. Claro. De actualidad y que estamos viviendo. Cada día hay muchos delitos, muchas controversias. Entonces, la óptica del psicólogo como abogado y criminólogo, pues tu experiencia nos va a favorecer mucho para esta sociedad que tenemos que oxigenar. Muchas gracias por la invitación. Mi querido Héctor, muchas gracias. No, al contrario. Y hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes que a ti te interesan. Esto es Acción Legal. Hasta la próxima. Bye, bye.